Muy buenos días, profesora. En esta ocasión, junto con mi grupo, que somos Benjamín Tello, Maximiliano Leaño y Gabriel Araya, quisimos presentarle nuestro prototipo del proyecto relacionado con la versión 4 que nosotros hemos titulado Control PID en un motor de corriente continua, o DC. Principalmente vamos a empezar con la definición y los objetivos. Nosotros estuvimos planteando un tiempo que era lo que podemos hacer para nuestro proyecto, o en este caso, prototipo. Para resolver esta problemática de cómo la integral se podría solucionar en este tipo de circunstancias con un motor trifásico, por lo que nuestra definición del proyecto es implementar un sistema de control de posición angular en un motor de corriente continua o DC mediante un bloque PID, que es un tipo de programación que son comunes como en Python, en lenguaje C y etcétera. Con esto aplicando las constantes KI, KP y KD, que son comunes en este tipo de controles GPD, con el fin de corregir en una forma exacta desviaciones en la posición angular. ¿Qué quiere decir con posición angular? O sea que al momento que el motor gira sobre su propio eje, se queda parado en ciertas posiciones. Y con este objetivo queremos nosotros que cazar de la forma más exacta posible, porque si bien enfocamos hacer que quede preciso, ¿no es cierto? Que en un motor desde el tema de que las revoluciones por minuto y todo eso hace que la posición no sea completamente exacta. Así que a pesar de que lo implementemos correctamente, ciertamente no va a quedar de todo exacto, pero sí lo va a quedar lo mejor posible. Pasando ya con el objetivo general, nosotros queremos dar a conocer en base a modelos matemáticos cómo la integral se aplica en un motor de corriente continua el cual gire en una posición angular acorde a lo que se tiene calculado para mejorar su funcionamiento. Ya que sí, el tema de los motores trifásicos realmente no es algo nuevo realmente. Simplemente buscamos darle una mejora más que implementar algo nuevo. Ya pasando con la problemática, podemos encontrar con nuestro tema de investigación, que es lo que había dicho, que es implementar un sistema de control de posición angular de un motor de corriente continua DC mediante bloques de control avanzados, o como sus siglas en inglés, PID. Pasando ahora con el desafío técnico, aquí podemos encontrar lo que nos llaman los que es la falta de precisión angular debido a factores físicos inherentes o inercia y roce. Esto se debe a que muchas veces el motor, debido a ciertos factores como el desgaste, tiende a no girar básicamente bien, o a girar sobre su eje de forma correcta, haciendo que muchas veces su posición angular quede inexacta. Por esto mismo nosotros quisimos a requerir un motor que gire en una posición de 90 grados exactos, el sistema suele retrasarse y sobrepasar la posición. Por ende nosotros quisimos implementar una solución con esto por medio de cálculo, que sería la acción derivativa y la acción integral. Que la acción derivativa es presidir el cambio del error amortiguado en movimiento antes del punto final, con lo que había dicho. Y la acción integral es acumular el error en el tiempo vencido el roce para fijar los 90 grados exactos. Pasando con un tema como las preguntas de investigación, son preguntas que nos hemos planteado alrededor de esta investigación para llegar a un resultado coherente, como por ejemplo la pregunta 1, ¿cómo se define matemáticamente el integral en un montón de corriente continua? O la 2, ¿cuál es el roce del ente? La matemática en la eliminación del error en el estado estacionario dentro del controlador PID. O sea, todas estas preguntas nos las hemos hecho con el fin de encontrar una solución matemática, en este caso el integral, para el tema de los motores trifásicos. Que como había dicho no es algo nuevo, simplemente estamos buscando darle una mejora. Pasando con las etapas y el cronograma, aquí son tres etapas principales, que son el lanzamiento del proyecto, el uso de evidencias y la presentación del producto. Ciertamente aquí hay un pequeño error porque si bien dice 14, la presentación del producto en realidad es 9. Pero ciertamente, a pesar de eso, sí logramos llegar a una solución acorde. Pero eso ya lo veremos más adelante. Ya pasando con la planificación y las tareas del proyecto, aquí podremos notar un desglose más exacto de lo que nosotros quisimos lograr con esto. Entre está el lanzamiento del proyecto, el uso de evidencias y la presentación del proyecto. Todos estos partidos en unas categorías como los productos, los plazos, los responsables
y los insumos necesarios. Nosotros como parte del grupo todos nos hicimos cargo de lo mayor posible dentro de esta migración, lo cual se reflejará más adelante. Para optimizar el proceso de este proyecto, decidimos incorporar herramientas de diseño asistido de primer nivel industrial, específicamente MATLAB y Simulink. Este entorno nos permitió modelar y simular el comportamiento electromecánico completo del motor de corriente continua. Su principal ventaja fue facilitarnos una sintonización segura, permitiéndonos así realizar un ajuste dinámico de las constantes sin someter a estrés mecánico ni a riesgo de daño a los componentes físicos de nuestro sistema. Basando los fundamentos matemáticos, es imperativo entender que la posición angular del motor, que denominamos como θ de t, se define como la integral de su velocidad angular omega t a lo largo del tiempo. Basado en este modelo dinámico exacto, aprovechamos la acción integral del controlador PID, su componente de integración matemática, expresada como la señal de control integral U sub i, es igual a la constante k sub i multiplicada por la integral de 0 a t del error respecto a tau. Esta se encarga de acumular temporalmente el error para corregir cualquier desviación del sistema cuando éste entra en estado estacionario. Al desglosar las constantes de control, observamos que la acción proporcional aporta el torque inicial a reaccionar al error instantáneo, mientras que la constante derivativa anticipa tendencia, operando como un amortiguador que reduce drásticamente el sobreimpulso. No obstante, el rol clave y pilar central de nuestra investigación es la constante integral. Por ejemplo, si el roce estático detiene el motor en 89 grados, es el error acumulado por la integral el que incrementa progresivamente el voltaje de armadura hasta forzar una alineación matemática exacta a los 90 grados. Toda esta implementación fue rigurosamente documentada en nuestra bitácora. Comenzamos validando las fórmulas cinemáticas y construyendo el lazo de control en Simulink, utilizando funciones de transferencia estándar en el dominio de Laplace y posteriormente aplicando el método clásico de Ziegler-Nichols para la sintonización experimental de las constantes. El resultado de este análisis nos permitió observar que el error residual estacionario se redujo exitosamente a un cero absoluto. Finalmente, en la etapa de evolución y revisión, el diseño de la lógica en lazo cerrado fue fundamental para enfrentar la inercia mecánica inicial del motor. Para evitar oscilaciones dañinas o un sobreimpulso brusco, al acercarnos a la consigna, incrementamos la acción amortiguadora derivativa y refinamos nuestra acción integral. Gracias a esto, la entrada de control que interactúa con el bloque PID logró que nuestro motor simulado estabilice su posición a 90 grados exactos con una alta precisión lineal. Bueno, soy Gabriel Araya y les voy a hablar sobre el prototipo del sistema. Bueno, primero vamos a hablar sobre que hay tres pilares fundamentales en este prototipo, que es el lazo de potencia, la entrada de referencia y la corrección milimétrica. Bueno, primero vamos a empezar explicando el lazo de potencia, que es el que nos calcula el voltaje que va a ingresar al motor para que éste comience a operar. Una vez que comience a operar, nuestro PID va a calcular la diferencia y va a frenar el eje en el punto exacto que queremos, que en este caso son 90 grados. Bueno, ahora pasando a la entrada de referencia, nosotros configuramos esta en una entrada como tipo escalón para que el motor pueda cambiar entre los 0 grados hasta los 90 grados. Y por último, la corrección milimétrica. Bueno, esto es que cuando se supera la inercia del rotor, el sistema se bloquea para que el eje quede en los 90 grados exactos y no pueda pasar de eso. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis de respuesta a cómo se comporta el motor a la simulación que realizamos en MATLAB y Simulink. Bueno, como se ve en este gráfico, la línea azul sube de forma rápida. Eso es gracias al término proporcional. Luego baja para poder estabilizarse en los 90 grados. Como se ve en esta gráfica también, el motor llega a los 90 grados y no presenta ni un fallo, ni una perturbación, ni una desviación. Eso quiere decir que quedó completamente quieto en los 90 grados.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre los resultados de simulación. Primero vamos a empezar hablando sobre el error cero o error estacionario. Bueno, el error cero significa que el motor llega exactamente a los 90 grados, sin quedarse corto. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que llega a quedar con menos grados de los 90 definidos, para poder solucionar este problema, solo usaremos la fuerza proporcional Kp, que esta fuerza fuerza al rotor para que el motor pueda situarse exactamente en los 90 grados específicos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las áreas de impacto TFL en automatización, robótica industrial y control de procesos. Bueno, empezando por automatización, la metodología de sintonización y lógicas aplicadas son directamente extrapolables a PLC. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos trasladar nuestra programación a cualquier otro PLC. Bueno, en robótica industrial, el modelado y control crítico para servomotores y articulaciones de brazos mecánicos, donde la exactitud milimétrica de posición es vital. Esto es vital ya que si nosotros nos desfasamos 1 milímetro, nuestro trabajo se arruina por completo. Bueno, y pasando al control de proceso, la dinámica en ese domain rigen también sobre sistemas de control térmico, presión hidráulica y modelación de flujos en fluidos.